Bueno, como les dije, la semana pasada, estamos viendo todas las semanas lo que son tecnologías para lo que son manejo de contenedores. Estamos empezando como las más usadas. Bueno, en el caso de AppRunner fue una excepción, pero era porque era sencillito de implementar, digamos, lo que es el three-tier, ¿verdad? Un frontend, un backend y el tema de la base de datos. Y después ya conforme va pasando el tiempo, vamos a ir tratando de ir avanzando en tecnología. Hoy casualmente en la reunión que hizo Julio, con respecto a los stacks del tema de backend igual está muy relacionado con todo esto. Él incluso hablaba de tecnología como Spring Cloud, ¿verdad? Y de cómo se pueden manejar contenedores y eso en Spring Cloud. Entonces, tal vez más adelante podamos entrar también en esos temas. Ahorita vamos a ver lo que es ECS. Ya le explico qué es ECS. Bien, primero, ECS, las siglas son de Elastic Container Service. Esa es una tecnología que usa Amazon para correr contenedores, pero es una tecnología, digamos, la palabra es propietaria de AWS, ¿verdad? Ahí está Kubernetes, ustedes saben que el famoso Kubernetes, que Kubernetes está el Kubernetes clásico, está en los cloud está el de Azure, el de AWS y ¿cómo se llama? El de Google. Eh, con respecto al de Kubernetes de AWS, porque ahorita estamos viendo temas de AWS, el problema que tenemos con Kubernetes es que Kubernetes es extremadamente grande, es un monstruo para a veces poner un par de contenedores. Entonces, nosotros estamos buscando como alternativas a soluciones rápidas para un cliente contenerizar las aplicaciones y poder levantar las aplicaciones. Este proyectillo, de hecho, yo trato de usar como proyectos que lo hemos visto como en algún otro cliente. Entonces, lo que hago es como dice uno, limpiarlos y tratar de usarlo como ejemplo para que de paso no solo aprendamos sobre la tecnología, sino que sepamos que esa tecnología es aplicable a lo que hacemos día a día, ¿verdad? Y la hemos aplicado en clientes. Bien, cuando hablamos de Elastic Container Service, ya le dije que es para manejar contenedores, para orquestar contenedores. Ahorita vamos a ver eso. Él viene en dos sabores, por decirlo así. Uno que le llamamos Fargate y uno que le llamamos EC2. Bien. Ustedes han corrido Docker en sus computadoras. Entonces, ustedes han usado, por ejemplo, me imagino, por lo general, Docker Compose para levantar dos pods allí. Resulta que cuando ustedes levantan, por ejemplo, el Docker Compose y levantan los componentes, los contenedores y demás, ustedes lo están haciendo en su laptop. Eso es una máquina. Para cuestiones de prácticas, cuando yo hablo de EC2, que es una instancia administrada, es precisamente eso, es como si fueran unos servidores sobre los que nosotros corremos contenedores. Obviamente no se usa, el engine no es Docker, pero el concepto es como el mismo, es como si fuera su laptop, el EC2 es muy parecido en ese sentido. Claro, laptops con un montón de procesadores y memorias y así lo necesitamos. Y lo que pasa es que cuando uno levanta contenedores en sistemas que son como sus computadoras, igual que las computadoras, uno tiene que administrar memoria, uno tiene que administrar CPU, uno tiene que instalarlas, uno tiene que instalar el engine, uno tiene que poner agentes, uno tiene que si se me desactualiza algo, tengo que parcharlo. Entonces, es una máquina que hay que administrar. Cuando usamos EC2, es eso, son servidorcillos en AWS que hay que administrar. Entonces hay un tema de administración extra. Y está el tema de Fargate. Fargate es un nombre, digamos, no sé de dónde viene la palabra Fargate, la verdad, pero digamos es un servicio que es serverless. ¿Qué quiere decir eso? Que yo nada más me preocupo de levantar contenedores allí. ¿Cuántos recursos físicos se necesita? Eso no lo manejamos nosotros, eso lo maneja AWS por debajo de la mesa, o los ingenieros de campo ahí de AWS son los que ven todo ese tema de los clúster y de los storage y todo ese tipo de cosas. Entonces, ese es el tema con Fargate, que podemos ver después. Por ahora vamos a enfocarnos en lo que es el Elastic Container Service, pero manejándolo sobre estas instancias, sobre estos servicios y situ. De hecho, vamos a hacer unas conexiones y se van a dar cuenta que no es tan distinto ya cuando estamos manejando los contenedores como cuando manejamos Docker. Es muy parecido. ¿A qué le llamamos orquestación? Bien,
cuando hablamos de orquestación, hablamos de, por ejemplo, yo tengo un contenedor. ¿Qué pasa? Que ya la carga va subiendo. Yo necesito 2 contenedores y la carga sigue subiendo y necesito 3, 4, 10,000 contenedores, ¿verdad? Para poder manejar la carga. Usualmente uno en un ambiente normal, como cuando lo hacía uno en la universidad, uno metía más máquinas por ahí y aún así era difícil porque ¿cómo yo hago para redirigir el tráfico a un solo endpoint y que vaya un montón de máquinas que están detrás? Entonces, esas tecnologías tendían a ser muy complejas. Entonces, ¿qué es lo que hace ECS? Es que a través de ECS uno tiene todos los componentes, digamos, o todos los servicios de AWS que te permiten balancear ese tráfico sin que realmente haya como intervención humana. Ellos te ponen el balanceador. Entonces, tú le dices a ellos un estado, por ejemplo, yo necesito que máximo tenga 10 contenedores, mínimo uno, y él dependiendo de la carga va a crecer hasta ese tope máximo. ¿Y quién va a balancear eso? Usted no se preocupa de cómo se balancean, ni de los IPs, ni de los puertos, ni nada. Básicamente eso se hace a través de lo que son los balanceadores. Entonces, todo eso de crear contenedores, ok, la carga bajó y se hacen los menos contenedores posibles para reducir costo. Todo ese tema, eso le llaman orquestación, ¿verdad? O reventó la aplicación en uno y se cayó, yo no tengo que ir a pagarlo. La aplicación hace unos chequeos, unos health check que le llaman. Entonces, en esos health check, ella determina si la aplicación le pasó algo y lo que hace es destruye ese contenedor y crea uno nuevo. Y va a tratar de mantener el estado, ¿verdad? El número de contenedores que nosotros deseamos. Entonces, todo ese movimiento de contenedores, eso es lo que le llaman orquestaciones. Bueno, eso es lo que hace ECS y lo que hace Kubernetes y estas herramientas para orquestar contenedores. Bien, el laboratorio, si lo ven aquí, es un laboratorio que vamos a hacer ahorita, es bastante sencillo. Básicamente vamos a levantar una imagen. Yo puse aquí Nginx nada más como para browsearlo por encimilla, pero en realidad, como yo le dije, no tengo ahorita para este laboratorio, fue un poco apurado, no tengo como el front ni el backend. Entonces lo que vamos a hacer es levantar 2 contenedores y probar que haya conectividad entre ellos. Pero ahí parece algo bien sencillo. De hecho, si uno lo hace en una laptop es bien sencillo, pero cuando ya uno se maneja en ambientes de contenedores, el nivel de complejidad crece bastante. Entonces hay muchas cosas asociadas alrededor de esa simple comunicación, que es lo que vamos a ver. Entonces vamos a montar ese web server pequeño. Ahí le vamos a poner un pequeño tool que es un cliente de Mongo, ¿verdad? Que con el cliente de Mongo lo que vamos a hacer es tratar de alcanzar el contenedor, que es el segundo contenedor, que al final es como una pequeña base de datos de Mongo, ¿verdad? Entonces que haya conexión entre ellos dos. No solo eso, sino que también vamos a ver el tema de persistencia. ¿Qué persistencia? Yo tengo el Mongo. ¿Qué pasa si yo destruyo la base de datos? No, si yo destruyo el contenedor donde está el Mongo. Bueno, como esos son lo que llamamos en inglés como es ephemeral, no sé en español cómo es como... Efímero. Efímero, sí. Entonces, como son efímeros, y la data se pierde, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una prueba y vamos a ponerle persistencia, cosa que nosotros podamos destruir hasta el tarro donde está el Mongo y que se cree, el sistema va a tratar de él solito de recomponer de nuevo, recomponer el tarro ese, donde van los contenedores y va a tratar de recrear el contenedor de nuevo y nosotros vamos a volver después de eso a probar si los datos siguen allí, los datos que mandamos, entonces para probar el tema de persistencia. Y vamos a ver el tema del escalamiento, de cómo el sistema escala, de cuando mandamos una aplicación nueva, cómo él saca la vieja para agregar otra nueva y cómo hace ese rolling sin que la persona se dé cuenta que hubo un cambio de la versión de la aplicación. Entonces eso lo podemos ver ahí un momentito en la parte práctica. Digamos, al final usted en este mapa dice que hay un montón de cosas. Sí, digamos, al final los contenedores básicamente son estos pequeñitos que estén aquí, que en el ambiente de ECS le llaman task. Esos tasks son bueno, veámoslo así porque es un poco más complejo. Esos tasks son contenedores. La diferencia del task es que dentro de un task yo puedo tener 2 contenedores, los sidecar y el contenedor, pero bueno, no entremos en esos detalles. Ahorita estos son los... ¿Ah? Lo que andas apuntando es al servicio, que es lo que provee.
No, no, sí, digamos, estos pequeñitos de aquí son los tasks, los que están aquí adentro. A ver, lo que está todo alrededor es el servicio, el web service, que en este caso es el ECS service. Ahorita lo vemos. Entonces, está el pequeño task, es que como que la unidad mínima, digamos, la que contiene el contenedor. Pero a pesar de que nada más vamos a crear estas dos cositas y comunicarla, todo lo que está alrededor, aunque parezca increíble, es necesario. Y esa es la parte que a veces toma tiempo cuando uno construye estos ambientes, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, para yo crear un ambiente donde corran estos dos pequeñitos contenedores, yo primero tengo que crear toda una red que es el VPC, ¿verdad? El Virtual Private Cloud. Dentro de ese VPC vamos a crear se va a crear, o ya está, porque lo creé, pero igual se los voy a enseñar, está el Private Subnet. Todo esto va a una red privada, o sea que todas estas cosas que están adentro nadie la puede accesar, solo nosotros que la manejamos. El único punto para conectar es alguno de esos servicios, el que decíamos al exterior, es a través de un balanceador, un load balancer, que digamos, es el que mantiene los certificados y el que está expuesto al exterior para que hagan la consulta. Todo lo demás está bien cubierto, está privado, digamos. Bien, entonces, una vez creamos esta red privada, hay que crear un clúster, ¿verdad? ¿Qué es el clúster? Como la unidad máxima donde vas a crear todos estos contenedores y todos estos servicios y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un clúster, vamos a crear un solo clúster. Dentro del clúster vamos a crear los services. ¿Qué son los services? Un API es un service. Un frontend, algo, una aplicación en un frontend, eso para nosotros es un service. Bueno, los API que son parte del backend, esos son services. Entonces, por eso que ellos mantienen el nombre de services. Entonces, dentro de ese service es donde nosotros vamos a crear lo necesario para que corra un servicio, ¿verdad? De ahí viene el tema de services. Entonces, tengamos claro, la red, el clúster, dentro del clúster va el servicio y el servicio es el que maneja el contenedor. Bien. Ahí vamos a ver que cómo se crean esos contenedores. Bueno, yo tengo que decirles cómo se crean. Ahí viene el tema de los JSON que nosotros creamos que se llaman Task Definition. Y los Task Definition también tienen los Container Definition que definen cómo van estos pequeños contenedores, cómo son, cuánta memoria usan, con cuánta memoria arrancan, con cuánto CPU usan. Eso es el Task Definition, define el Container Definition. Y digamos, dentro del service va todo este tema del escalamiento. ¿Qué significa eso? Que como es un service, un servicio, yo puedo tener un servicio, pero ese servicio yo puedo, según la carga, meterle más y más y más de esos contenedores y que vayan creciendo. Eso lo hace lo que es el escalamiento de los tasks, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? Acuérdense que yo les dije que esos pequeños contenedores van dentro de un tarro, ¿verdad? No sé si lo recuerdan, que es como si fueran la laptop. ¿Qué pasa? Que si ustedes incluso meten contenedores en su laptop y ustedes empiezan a meter más y más y más y más contenedores, llega un momento que la laptop ya no da más. Se quedó sin procesadores, se quedó sin memoria. Igual pasa cuando usamos EC2, ¿verdad? El EC2. Entonces, el EC2 no lo puse aquí porque se hacía más complejo meter más cosas aquí, pero al final es el servidor que tiene todo esto, todos los contenedorcillos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya me quedé sin EC2, ya no tengo dónde meter más contenedores. Entonces, ahí vemos rapidito cómo el sistema es capaz de escalar incluso los EC2, esos pequeños servidores, lo va a escalar. ¿Qué quiere decir eso? Que ya yo no puedo meter más contenedores. Bueno, te voy a agregar otro más. Entonces, él te agrega otro servidor de eso, ¿verdad? Te agrega otra instancia. Eso es lo que nosotros llamamos Capacity Provider. El Capacity Provider te escala el servidor. Importante, el scaling, digamos, el scaling interno, el scaling task, es correcto, es correcto. Sí, pero eso sí implementamos el Capacity Provider. El scaling task lo que hace es, necesito más contenedores, él te va a agregar más contenedores. El Capacity Provider lo que dice, ven acá, me quedé sin dónde meter contenedores, entonces ahora te voy a escalar, pero los servidores donde van esos contenedores. Dígame, Douglas. No, es que ahí como en la misma línea de la pregunta de Ariel, digamos,
eso se maneja mediante reglas, supongo, que usted le Sí, diga. ahorita lo vamos a ver. Eso, digamos, es una configuración del ICS que uno le hace. Entonces uno, igual que los contenedores, que toca que los contenedores uno pone el desire, que es cuántos contenedores yo quiero que arranquen 3 siempre. Bueno, pero si la carga es muy baja, que me baje a 1, entonces le pongo el mínimo. Si la carga es muy alta, súbeme a 20 contenedores, ¿verdad? De igual forma, nosotros configuramos el capacity provider para decirle, si levántame hasta 3 tarros, 5 tarros, ¿verdad? El deseado, obviamente el deseado ahí es importante porque el deseado va a depender de cuántos contenedores originalmente nosotros levantemos, ¿verdad? Y la memoria, ahí hay un cálculo que él hace entre la memoria que tiene el EC2 y las memorias que yo le asigno a los contenedores. Entonces él hace un cálculo y él ya sabe cuándo realmente no cabe, cuando realmente ya me dicen, ve acá, yo necesito poner un contenedor más, pero ya tú no tienes CPU, entonces él hace un trigger para que se cree otra instancia nueva para poder meter contenedores. Si ustedes se dan cuenta, levantar contenedores es rapidísimo. Usted en cuestiones de segundos o un minuto, unos minutitos, ya usted tiene otro contenedor levantado, son muy rápidos. Levantar una instancia como es un dispositivo, casi que como un dispositivo físico, por decir algo, en realidad es virtualizado, pero veámoslo como un dispositivo físico, él toma tiempo que lo cree. Entonces ya cuando él se queda sin espacio, ahí sí toma tiempo que empieza a meter más pod, porque necesita crear primero el servidorcillo ese para entonces empezar a meter pod rápidos allí. Entonces eso se hace automático si nosotros lo configuramos, que eso es importante. Diga, Max. No, solo para que tengan en cuenta que como esto es elástico, si el software que se diseña no es stateless, tronamos, ¿verdad? Ajá. Porque como las vainas van y vienen, se destruyen y se construyen, no se pueden amarrar las sesiones a instancias específicas. Eso hay que manejarlo a otro nivel. Porque si no, este tipo de conceptos de elasticidad se rompen. Correcto, sí, exacto. Lo que dice Max es cierto. Digamos, cuando nosotros desarrollamos, nosotros tendemos a desarrollar, digamos, no solamente a tener una máquina en el frontend, una máquina en el backend y la base de datos. Bueno, ahora la tendencia de desarrollo es muy distinta porque nosotros tenemos que pensar que esa máquina va a haber alguien agregando más máquinas y cuando usted menos hay alguien apagando las máquinas. Entonces, ¿cómo hago con las sesiones que estaban en las máquinas que están apagando? ¿Ve? Entonces, ese tema de no puedo dejar las sesiones en la máquina porque cuando me la apagan, toda esa gente quedó desconectada. Entonces, ahí viene el tema de los stateless que dice más. Entonces, las sesiones no se pueden manejar en las máquinas. Entonces, no se pueden manejar las sesiones en los contenedores, sino que hay que manejarla con algo externo. Entonces, ahí uno le puede pegar, por ejemplo, un Redis, por ejemplo, para manejar las sesiones. O está esta vara ¿cómo que se llama? La que tiene Spring Boot, es Spring Boot, que tiene una vara para manejar esos estados también. Muy interesante. No me acuerdo cómo se llama. Pero eso es básicamente lo que dice Max. Donde guardamos las sesiones. Y si guardamos las sesiones en los contenedores, entonces ya hay que ponerle una cosa que se llama sticky, que es que cada vez que entra algo al balanceador tiene que mandarlo al mismo contenedor, porque ahí es donde está la sesión de él. Pero eso no es como la mejor práctica. Eso es como batear emergente. Cuando ya la aplicación es así, stateful, que maneja su sesión en el contenedor. Pero bueno, esos son un montón de temas relacionados allí. Y también otra que de hecho Douglas la ha visto, que es que si yo tengo, por ejemplo, jobs, ¿verdad? Jobs corriendo en cada contenedor y yo tengo ese job para ejecutar una función específica. El problema es que al yo crear más y más y más contenedores, todos esos contenedores van a hacer lo mismo. Entonces, todos van a correr el mismo job. Entonces, cuando dicen, pero es que se me cayó la base de datos cuando escaló los contenedores, cuando subieron. Y sí, porque todos los jobs están corriendo lo mismo hacia la base de datos. Entonces, ahí de hecho, Douglas lo resolvió en un proyecto que fue arreglando. ¿Cómo que se llamaba, Douglas, eso? No lo diga que lo asusta. Lo que implementaste tú tenía un nombre. Sí, es una librería que se llama Chatlock, que es Chatlock. precisamente para eso. Es correcto, que entonces lo que hace es que cuando el job está corriendo, él marca algo en la base de datos, entonces los demás lo leen. Y dicen, no, ya alguien lo está corriendo, nosotros no lo vamos a correr. Entonces ya así se garantiza uno que el job. Entonces hay que pensar en ese tema de escalado, que las cosas crecen y pueden duplicar consultas a una base de datos si no tiene cuidado,
o que las cosas decrecen y se pierden las sesiones. Ok, sí, está bien. Vea, la diferencia entre el scaling, digamos, en los tasks y lo que es el capacity provider es la siguiente. Imagínate que usted tiene su laptop, ¿verdad? Entonces, resulta que yo voy a meter contenedores con Docker. Meto contenedores con Docker en mi laptop. El scaling task lo que va a hacer es, de hecho en Docker uno maneja réplicas. Uno le puede decir a Docker que haga réplicas de un contenedor. Entonces es lo mismo. El scaling task lo que hace es replicar ese montón de contenedores y va aplicando 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? Va replicando contenedores. Pero eso tiene un límite. Mi máquina se va a pegar. Ya después de N cantidad de contenedores, mi máquina no da más. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que tenemos allí que hacer si queremos manejar más contenedores? Bueno, técnicamente tenemos que conseguir otra laptop. Y si no nos alcanzó otra laptop más para seguir metiendo más. Bueno, el escalar los contenedores, eso es el scaling task, ¿verdad? Y el escalar el número de laptops, eso es el capacity provider. No sé si a él le quedó claro, Sam. Sí. Ok, eso básicamente es. Entonces, aquí le estoy explicando así, a grosso modo, las cosas que están alrededor para que sepamos que no solamente es levantar dos contenedores, ¿verdad? Hay un montón de estructura. Lo que pasa es que usualmente ya cuando uno empieza a meter más servicios, ya la cosa se hace menos compleja porque ya la estructura existe, pero inicialmente cuesta levantar toda la estructura. ¿Qué pasa? A nivel de desarrollo, ustedes están desarrollando un backend, por decir algo. Ustedes necesitan manejar secretos, manejar información sensible, usuarios y contraseñas. Ustedes no las arcodean en el código, esa es una mala práctica, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que tengo aquí es el Secret Manager. No es la única herramienta, hay dos. De hecho, lo que yo construí, lo construí con otra herramienta que se llama el Parameter Store, pero el concepto es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Es que yo guardo las credenciales en un lugar donde están cifradas. Y las credenciales, a la hora que se crea el contenedor, es que yo la jalo para poder que la aplicación la use. Pero si usted mira la imagen, si usted pudiera agarrar la imagen con la que construye el contenedor, usted dice, pero las contraseñas no están aquí. No, y las contraseñas no van a estar ahí y no tienen por qué estar allí. Entonces, ahora también vamos a ver rápido cómo yo puedo tener es como un vault que le llaman, ¿verdad? Donde yo tengo las contraseñas y todo demás. Y cómo a través del contenedor yo puedo hacer puliar esa información sensible para luego insertarla dentro del contenedor y entonces así tenerla separada. Entonces es una mejor práctica. E incluso hay permisos para yo poder llegar a consultar eso. Si alguien creó un pod por ahí, no tiene los permisos adecuados, ni siquiera puede llegar a consultar los secrets, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. El tema de la persistencia de datos, eso se hace con un servicio de AWS que se llama Elastic File System. Básicamente es como cuando antes usábamos NFS, que son esos servidores, digamos que esos servidores de red que te permitían tener folder que uno conectaba a las máquinas. Bueno, es lo mismo, eso es lo que hace FS. Entonces, nosotros estamos agarrando una porción de esos storage gigantes. Ajá. Diga, Max. No digo que es como que el concepto es el de un NAS, es un Network Attached un Store. NAS. El concepto es el de un NAS. Es como, digamos, un Google Drive, pero privado de Amazon, que se utiliza dentro de la VPC para que todo el mundo pueda escribir en el mismo lugar y leer del mismo lugar. Ajá, y si tu máquina se desconectó, de hecho, hablando de ese mismo, ¿cómo se llama? Analogía que dio Max, es como Google, y uno desconecta la máquina y la apaga y al día siguiente la enciende y tú te vas al mismo folder y ahí están tus datos. Bueno, ese es el concepto que se maneja con FS, ¿verdad? Y eso nos permite, por ejemplo, nosotros vamos a probarlo como MongoDB. No es como lo más ideal usar base de datos así, pero digamos una opción. Y vamos a desconectar el Mongo, a apagarlo, a destruirlo mismo, y cuando se reconstruya de nuevo, él tiene que ser capaz de volver a tener exactamente la misma data, porque la mantiene persistente en los FS. Los FS son unidades que tienen, ¿cómo se lo explico? Son esos clústeres de storage, como los NAS que hice, o los SAN que se manejan de red. Entonces ellos tienen la capacidad de que ellos tienen replicación, tienen backups, tienen para hacer snapshots,
para devolverme 3 días atrás en el tiempo y usar la data de hace 3 días. Entonces, todos esos servicios los tienen ellos. Por eso que se les relega a ellos esa función. Yo nada más me conecto. Y digamos, igual, yo puedo pegar el TAS a una base de datos. En este caso, esta parte es como que la única que no vamos a hacer, pegar la base de datos. La verdad es que no me dio tiempo para tantas cosas. Bien, otro detallito que vamos a ver ahora, ¿verdad? Yo sé que parece mucho, es por ejemplo, yo les dije que esos contenedores se crean y esos contenedores se destruyen a cada rato. Los contenedores son como pequeñas máquinas, y entonces ellos tienen IPs, ¿verdad? IPs y puertos. Resulta que yo me pego una base de datos, pero ¿qué pasa si yo destruyo la base de datos y la base de datos me aparece con otro puerto, con otro IP? Y ya yo perdí el endpoint, ya yo no sé a dónde pegarme. Entonces, ¿cómo asociamos ese IP de esa máquina que se creó nueva, de ese contenedor que se volvió a crear, con un nombre, de tal forma que ya sea el backend o el frontend, digamos que lo busque, uses un nombre y no esté cambiando el IP, siempre el mismo nombre, un nombre de dominio, digamos. Pero entonces yo necesito algo que relacione el IP nuevo con ese nombre. Y si se destruyó esa máquina y se perdió ese IP, el IP siguiente, que es otro IP nuevo, se asocia con el mismo nombre, cosa que la aplicación siempre encuentre el mismo endpoint, siempre a través del mismo nombre encuentre los diferentes contenedores. Bueno, eso al final vamos a ver, eso se hace con Route 53 que maneja los servicios de nombre, pero él lo tiene casi que según él asocia el nombre con un IP. ¿Y quién cambia ese IP cuando cambia el contenedor? Ahí entra un servicio pequeño que se llama CloudMap. Entonces el CloudMap lo que hace es, cuando se registra una máquina de estas nuevas y se destruyó una anterior, él quita el IP anterior, agrega el IP nuevo y se lo pasa a los DNS, al Route 53. Y el Route 53 dice, bueno, para este nombre ahora el IP es tal. Y los tasks, por ejemplo, del backend, por decir algo, o de frontend, dependiendo de que sea el que busque el endpoint, ellos van y consultan con el Route 53. Ok, dame el nuevo IP con este endpoint que yo tengo con este nombre, y él le da el nuevo IP y ellos van a volver a encontrar el dispositivo. Entonces, nunca se le pierde, siempre lo va a encontrar. Eso es precisamente por ese concepto de escalamiento, de que las cosas se crean y se destruyen y se crean y se destruyen a lo loco, y eso es todo el día, todos los días, ¿verdad? Otra cosa es que cuando explicamos los de AppRunner, ustedes se acuerdan que cuando nosotros creamos las imágenes, las imágenes que iban a ser de contenedores, nosotros tenemos algún lugar donde se jalan, porque cada vez que se crea un contenedor de esto, él necesita la imagen para crearse, la imagen del contenedor. Entonces, que esas imágenes se pueden guardar en lugares como Docker Hub o se pueden guardar en un servicio de AWS que se llama ECR. Entonces, ¿quién es el que determina qué imagen voy a usar? El task definition de nuevo, ese pequeño JSON es el que dice qué imagen va a usar y dónde está la imagen. Entonces, a través de eso, el sistema sabe de dónde la tiene que jalar para reconstruir el contenedor. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver dentro de un rato. Bueno, ya le hablamos de lo que son las consideraciones, de lo que es el Container Definition, de lo que es el Task Definition. Esto del Network Mode lo podemos dejar para después porque esto es más de operaciones. Esto es básicamente, bueno, vamos a verlo aquí abajo ahorita. Así que dejémoslo para ahora. Lo de Capacity Provider ya se lo expliqué. Y lo del Service Discovery es el servicio que relaciona el nombre del endpoint con el IP del contenedor nuevo que se creó. Por ejemplo, ¿qué es el Service Connect? Es lo mismo, pero se supone que era para facilitar la vida y que fuera menos complejo que el Service Discovery. La última vez que usé el Service Connect, regresé al Service Discovery porque me pareció más fácil, la verdad. Pero al final los dos hacen lo mismo. Es crear un nombre del endpoint para el service, que en realidad es el que contiene ese poco de contenedores, y relacionarlo con el IP de los contenedores que están allí. Lo de la persistencia ya les dije. Ok, importante, como estamos trabajando con esos servidores de EC2, nosotros necesitamos que los servidores de EC2 se comuniquen con el clúster de ECS, ¿verdad? Entonces esos equipos, ahí toqué algo, muy sensible este tema, esos equipos ocupan un agente, entonces esos agentes se instalan en esos servidorcillos que son los que se comunican con el clúster para hacer todo ese tema de la orquestación. Y lo del Secret Manager o el SSM Secret, que en realidad es el Parameter Store,
Eso ya también se los expliqué, que es para guardar las contraseñas. Bien, ya para meterle un poquito de más tema a lo que son la gente, los de operaciones, digamos, los de DevOps. Nosotros cuando vamos a crear este tema del Service Discovery, ¿verdad? El Service Discovery necesita un tipo de red específica dentro del clúster. Y ese tipo de red es lo que le llaman esta AWS VPC Mode, ¿verdad? Entonces, con lo que es el host mode y con lo que es el bridge mode no funciona. Entonces, ya eso, nada más para que tengamos claro que si vamos a poner Service Discovery, hay que usar AWS VPC Mode. Básicamente así por encimita, no vamos a entrar mucho detalle. El bridge mode básicamente lo que hace es que cuando se crean los contenedores, como ellos tienen su IP y tienen su puerto, él crea un bridge interno. Entonces, a ese bridge interno le pone un IP, ¿verdad? Entonces, cuando se consulta es IP, digamos, y ese IP entonces determina si manda un contenedor o manda otro, solo lo hace como más interno. Al final, él asocia el IP del bridge con el IP del host y es el que provee para lo que es la parte externa, pero a lo interno, él tiene ese bridge para crear varios contenedores y comunicarlos entre ellos. Por eso se llama así, bridge mode, ¿verdad? Lo que es el host mode, este es el más fregadillo de todos, porque él lo que hace es que exporta afuera, ¿cómo era el asunto? Él exporta afuera, para afuera el IP directo del host, pero asocia el contenedor directo a ese IP. El problema de esto es que si tú tratas de crear más contenedores, empiezas a tener conflicto porque todos van a tratar de salir con el mismo, ¿cómo se dice? Van a tratar de levantarse con el mismo puerto, el mismo IP. Entonces ahí empieza a tener como esos problemillas de conflicto. Entonces lo que él hace en ese caso es que empieza, levanta un IP y pone el puerto 80, al siguiente IP le pone el 81, al siguiente el 82, al siguiente el 83, al siguiente el 84. Entonces aquí en el host uno lo que va a tener es una lista larga de puertos y para orquestarlo ya saben que para eso se ocupan otros servicios extras que con el balanceador más que todo, para que el balanceador sea el que sepa qué puerto es de quién. Entonces este tampoco se usa para el tema de servicio. Al final yo puse eso porque quería llegar a la conclusión de que el modo que ocupamos es este, digamos, que es el AWS VPC Mode. ¿Qué es el AWS VPC Mode? Que cada vez que se levanta un contenedor, distinto, él va a levantar una interfaz nueva en el host. O sea, el host es el EC2, el servidor. Él va a levantar una interfaz nueva en esa instancia, ¿verdad? Y cada instancia y cada interfaz nueva tiene un IP distinto. Entonces va a tener el mismo puerto todos, pero solamente que va a tener IPs distintos cada uno. Acá para el balanceador ya es más fácil porque él no tiene que reconocer qué puerto es de quién, él nada más tiene que saber cuáles son los IPs y él se encarga de balancear entre los IPs hacia el mismo puerto. Los rangos de IPs son los mismos en VPC Mode ¿sí? Para todo, para los containers, para los... Sí, aquí eso es un detalle, porque por ejemplo, dependiendo del servidorcillo, como elige del EC2, que es la instancia esa, ahora vamos a ver qué EC2 para que lo tenga más claro, dependiendo del tamaño de ella, yo tengo interfaces. O sea, no es como que si yo tengo un small, yo voy a tener en el small 3 interfaces y voy a tener en el medium las mismas 3, o si en el medium yo tengo 10, voy a tener las 10 en el mismo small. No funciona así. Para que se hagan caso, se hagan a la idea es, dependiendo del tamaño de la instancia, es la cantidad de CPU, de memoria y de interfaces, velocidad de ancho de banda disponible para esa instancia específica. Entonces, obviamente, si tenés una con mucho ancho de banda, ponerle 10 contenedores a correr no tiene ningún problema, porque igual tienen 100, 200 megabits cada una. Si tratar de hacer eso en una muy chiquitita, se van a estar todos. Y de paso, ahí para agregar, es que el mismo AWS te la restringe. Él te dice, no, ya quiere crear 4 y esta nada más soporta 3, no te deja. Entonces, eso es lo único que hay que tomar en cuenta aquí, que cuando uno usa este modelo, que tener la instancia que permita eso. Bien, vamos a ir de allá porque ya lo demás es lo que vamos a seguir haciendo adelante. Entonces, salgamos de aquí. Bien, yo, como les dije, yo creé todo con Terraform, no le voy a enseñar Terraform, no voy a dar una clase de Terraform. Aquí, bueno, ya se pusieron en verde, me preocupé de verla en celeste, es que no había refrescado la página. Bien,
Esto que ven aquí, muchachos, esto es el servicio de ECS, ¿verdad? Entonces, aquí yo tengo el clúster, aquí yo tengo lo que son los task definition, no vamos a entrar en esto de namespace, de hecho esto es nuevo. Aquí yo tengo los task definition. Aquí abajo ven que aquí dicen services y hay dos servicios. El servicio de web y el servicio de Mongo. Ahora, el servicio no son los contenedores, los servicios contienen los contenedores. Si yo me voy a task, aquí voy a tener dos. Uno para el web y un contenedor para lo que es la base de datos de Mongo. Pero yo podría tener 5 contenedores de web y 3 de Mongo, por decir algo. Los 5 de web van a estar dentro de un solo servicio que es el de web. No sé si me explico. El clúster es todo lo que administra esos servicios. Los servicios es la aplicación que vamos a correr. Pero esa aplicación yo puedo levantar varios servidorcillos de la misma aplicación para balancear carga, para manejar la carga. Esos son los tasks. ¿Ve? Entonces, digamos aquí, ¿qué más yo le iba a explicar de esto? Bueno, primero que todo, ahí alguna pregunta, Rodrigo, ¿no se me quedó algo que quiera saber como para dirigirme allá? No, está bien. Ok, bien. Vuelvo y repito, tal vez en otra podemos como crear el clúster desde cero nosotros, Zapata. Yo no lo hice así porque la verdad es que nos va a tomar mucho tiempo y no tenemos tanto, vea la hora que es ya, y no hemos empezado a hacer el pequeño laboratorio. Bien. Como les decía, esto aquí, ellos corren sobre unos servidores. Este es el tema de la infraestructura. Aquí yo tengo lo que son las instancias donde las que ellos están corriendo. ¿A qué le llamamos instancia? La llamamos instancia a los servidores. Vean esto. Vámonos a donde están los EC2, los pequeños servidores. Eso. De hecho, lo tenía abierto, pero para hacer la pantomima. Aquí nos vamos a las instancias. Y ves, aquí yo tengo un servidor y acá yo tengo otro servidor. Esos servidores tienen características de memoria, de procesador, tienen sus IPs privados. De hecho, no sé, creo que aquí se me fue la mano y puse un IP público, pero no sé para qué, porque yo estaba en una red privada. Eso tengo que arreglarlo en el Terraform. Entonces, estos son los servidorcillos. Ellos tienen el tamaño de disco. Yo le puse un disco de 30 gigas, lo que quepa en 30 gigas allí. Es como el tamaño máximo que me permiten sin comprarme extra. Bueno, cuando son free tier, eso no importa ahorita. En los detalles, aquí tiene que decir el tipo de instancia que estoy usando. Ve, el instant type estoy usando una small. Si yo me voy acá, por ejemplo, a internet y pongo T3 small instance, él les va a decir aquí más o menos qué tamaños tienen. Ve, aquí dice T3 small instance, dice que tiene 2 CPU, 2 vCPU y tiene 2 GB de RAM nada más. No es lo mismo que usar una T3 2X Large que tiene 8 CPUs y 32 GB de RAM. ¿Ve? Es diferente. Dice Global. 8 GB de RAM digo, perdón, 32 GB de RAM y 8 CPUs. Entonces nosotros para el web estamos usando ese chiquitito, uno de 2 GB y 2 CPU. Y para la base de datos sí estamos usando uno un poquito con más de memoria, porque si no se me caía cuando usaba el small. Entonces estamos usando un T3 Medium, que es uno de 2 con 4 GB. Aquí lo vamos a ver, vean. Para la base de datos, aquí lo tengo. Tengo una instancia que es un T3 Medium. Me decía Jorge. No, le iba a preguntar que si ahí no decía también la vara de cuántas interfaces soporta con cada interfaz de red. No, bueno, esa información se la puedo buscar, digamos, para no ponerme a hacer research ahorita, porque no me acuerdo, pero creo que no sé, la verdad, no te sabría decir ahorita cuánta interfaz. Apúntamelo por ahí para buscarlo más tarde. Ahorita lo googleo. Bien, entonces, estos son los servidores donde están metidos los pods. Vea lo interesante. Por ejemplo, voy a meterme al Mongo. Vamos primero al Mongo. Voy a conectarme dentro, como cuando uno hace un SSH, ¿verdad? Ahí me conecto a ese servidorcillo, eso. Vamos a meternos como el superusuario, porque si no, no me deja
usar el Docker, y aquí adentro es como el Docker que ustedes usan en su compu. Digamos, ustedes hacen Docker PS, y aquí le dice, ve, aquí está la instancia de Docker que tiene el Mongo, ¿verdad? Y yo puedo manipularla. Esta es la base de datos. Ustedes se acuerdan que yo le dije que eso usaba un disco externo de persistencia, ese storage que le llamamos FS, ¿verdad? Por ejemplo, si yo hago un Docker volume ls, ¿ves? Aquí él dice, monté los discos estos, ¿verdad? Que son donde vas a crear persistencia. Si yo hago eso en el de web no me va a aparecer nada, porque en el de web yo no tengo ningún volumen montado. O sea, no estoy conectado a nada que sea persistente. Ahora. ¿Y si le haces un DF, qué te aparece? No, el DF, digamos, esto es lo interesante, porque él no lo monta, vea. Lo interesante es esto. ¿Okay? Lo interesante ahorita es que se haya quedado pegado. Se murió. ¿Sabes que murió de la instancia esta? No, porque te acaba de volver a responder. No sé por qué no me permite. Solo un DF. No, igual se quedó pegado. Está raro. No sé qué está haciendo. Bueno, no importa. El asunto aquí es que si yo llegase a ver igual el storage a nivel, acuérdense que esta es la instancia, este es el servidor. A nivel del servidor, lo interesante es que él no monta los volúmenes lo monta a nivel de los contenedores, de los que están corriendo dentro del servidor. Por ejemplo, si yo hago un docker exec -it y ponemos aquí contenedor, vamos a loguear. Aquí lo que está haciendo es metiéndome al contenedorcillo, ¿verdad? Aquí me metí al contenedor. Si en este contenedor yo le hago df-h al contenedor, el contenedor me dice, ve, aquí hay uno que dice 127, eso no es un servidor, eso no es un disco local, ese es un disco de red, ¿verdad? Entonces, él lo que me está diciendo que, bueno, el disco al que está pegado es a este. Y es el contenedor el que está pegado. Sí. Y esa yo supongo que eso viene del tema de FS, porque hace un rato vi esa yo, ¿qué significará esa E? Eso significa 8 exabytes. Exabytes será bueno, porque esto crece un montón, o sea, crece hasta donde lo ocupes, ¿verdad? Y sobre eso fue donde nosotros montamos, donde va a estar persistente la data. Es más, vamos a hacer una prueba rápido, por ejemplo. Vamos a llenar 8 exabytes. Exacto. Primero voy a pegarme, digamos, vamos a crear una base de datos que se llama MongoDB, aquí mismo. Bueno. No, ahorita lo hacemos, porque ya me acordé de algo. Quiero hacerlo para probar conectividad de una vez desde el otro servicio, desde web, nos vamos a conectar a la base de datos. Entonces todavía no. Ahorita lo que quería mostrarle era eso, que veas, ustedes entran y salen de los contenedores igual que hacen en Docker, por ejemplo. Ajá, entonces, aquí a nivel de las instancias, mira, ve, aquí terminó una, ¿por qué? Aquí creo otra, bueno, no importa, ahorita vemos eso. Aquí vamos a conectarnos al web service. ¿Alguien? Yo, como le creó una nueva instancia, esa nueva instancia se la cobra como si fuera una nueva. ¿Te refieres a que no? De hecho, él cobra por tiempo. Entonces, si él mató una instancia anterior y creó una nueva, él va a seguir cobrando como si hubiera continuidad. De repente, allí ese es el tema del escalamiento. Si yo escalo y necesito más instancias, pues me va a cobrar las instancias el tiempo que ya están arriba. Por eso que cuando no las necesito, por ejemplo, yo tengo un rush de 2 horas, se crearon ese montón, pero ya se pasaron las 2 horas, entonces me escala al mínimo posible para que me reduzca el costo. Entonces eso es lo que hacen ellos. Entonces, digamos, si él creó y destruyó otra, es como si hubiera una continuidad en el cobro, digamos. Como si fuera una fija. En la nube, por ejemplo, es fundamental optimizar costos.
porque si no te quiebran la vida. Ujú. Te quiebran cualquier presupuesto. Entonces uno tiene que buscar o tratar de ajustar el tamaño de las instancias y los contenedores a las necesidades de la carga y determinar cómo los quiere hacer crecer para aumentar esa capacidad. Porque si uno se pasa el tamaño, como te cobran por tiempo, uno no puede decir, bueno, voy a poner algo más grande por si acaso, porque si no te sale carísimo. Ujú. O sea, Sí, no parece, pero de centavo en centavo, por hora en hora, es sí. un montón de plata al final. De hecho, porque es por eso que sale mejor escalar muchas máquinas pequeñitas que tener una máquina grande en ese tema, porque las máquinas grandes te van a cobrar más y esas no las puedes bajar así nomás. Vea, aquí yo, lo que le decía, yo hago un Docker Volume LS y como este es el web server no necesita ningún volumen, entonces no hay ningún volumen cargado, aparece vacío. Entonces vamos a hacer algo. Vamos aquí con el Docker PS, ahí tengo el contenedor, volvemos a conectarnos al contenedor, que sería este de aquí. Nos estamos pegando al web server, ¿verdad? Y me dice que algo falló. Copié algo mal. Vamos a ver. Sí, copié algo mal. No sé este ID de dónde es. Copié uno, el que no era. El del contenedor es este que está aquí. Yo creo que tenías en el clipboard el de Mongo, entonces por eso no lo encuentro. ¿Será? Entonces, bueno, aquí entramos a este y aquí ya me conecté al contenedor. Bien, vamos a correr. Yo tengo un poco de comandos aquí para instalar. Mongo SH. Sí, Entonces tienes que, los comandos son un montón porque tienes que ir a instalar el repo, por ahí va. actualizar el caché, instalar un montón de herramientas. Después, Aquí está, ya los pegué porque ya eso sí por lo menos lo había probado para no atrasarme porque sabía que ahí iba a dar problema. Entonces ahí vamos instalando el Mongo SH. la alternativa es crear una imagen que ya traiga el Mongo SH Ajá, listo, correcto. para que sea tiro y pago. Bien, entonces, si yo hago, por ejemplo, aquí, yo necesito que no tenga algo interesante. Y yo sé que le estoy hablando de varios temas, pero es que son varios temas. Aquí en las variables de ambiente están, ahorita le voy a hablar de eso, lo que es el Mongo Database, lo que es el Mongo Password, lo que es el Mongo Username, lo que es informaciones para pegarnos a la base de datos. Entonces, aquí que vivo, vamos a ver si esto me permite usar un control T, no control Z. Todo eso es lo mismo que uno ve a través del browser, cuando ve las variables de ambiente. A través del browser. Digamos, a través de la interfaz normal, no aquí desde consola. No entiendo, ¿a qué te refieres con interfaz normal? No, Digamos que usted desde el AWS ajá. y se va a la página y le hay server y le da configuración y le muestra. Bueno, no, pero eso es en el caso de Beanstalk, digamos. Ajá. En Beanstalk, sí, eso es como más o menos lo que sale en Beanstalk, pero aquí el archivo que configura eso se llama diferente, se llama el task definition, pero ahorita lo vamos a ver, allá voy a ir precisamente. Entonces, para que lo veas. Entonces, digamos, aquí me comí username igual. Espera. Ajá, ese. No, no es username, era Mongo username. Y menos password. Y le habíamos puesto yo a la variable que ya se la acepté, que ahorita vamos a ver dónde sale. Es lo que me está preguntando Douglas. Mongo password. Y dice authentication fail. Será porque aquí puse 2 varas de estas. Ok, aquí estoy logueado. Vamos a crear una base de datos nueva. Sí, de hecho, si yo le doy aquí. Pero ya te logueaste, Mike. Database. Creo que era databases. Me dice, estas son las bases de datos. Esas son las que están. Entonces, nosotros vamos a crear una que se llame MongoDB. ¿Verdad?
Como aquí yo no me acuerdo los comandos para hacer el collection, en Mongo se crean colecciones de datos. O sea, en Vamos a Mongo, una copiarlo aquí. colección de datos es equivalente a una tabla. Sí. Y aquí, yo que vivo, yo tenía como una info aquí con todo eso para no tener que Bueno, ya leíste MongoDB. para no tener que crearla, y vieras que esa información y como que la borré, man. It happens. ¿Cómo hago edit ¿Qué necesitas? redo? Edit redo era control Y, command Y. Ok, entonces aquí está lo que ocupaba yo. Ella apareció. Y vamos a meter múltiples datos. Bueno, no lo voy a explicar Mongo, ese es otro tema de otro día. No, eso es otro tema para quien tenga interés en aprender por aparte. Mongo es una pesadilla. Y aquí, digamos... Para los que no saben, Mongo es una base de datos no relacional. Query, MongoDB. Aquí sí me puse a hacer research porque no me acuerdo. ¿Cómo era que se buscaban los...? Necesito verlo. Ok, es el comando collection find. Qué detestable cuando me tiran ese poco de pantallitas en una vara, man. DB collection name find. O sea, algo no me encontró. O algo me faltó. Luis, no estamos viendo ningún comando que hayas corrido después de popular la tabla con 3. No, es que estoy tratando, más se me perdió eso es lo que te estoy diciendo, más el comandillo donde yo tenía estas varas porque no me acuerdo. Donde yo tengo cómo crear los queries de Mongo para consultar los collections. Entonces es lo que ando buscando aquí. Que es lo que ando tratando de buscar. Yo tampoco me acuerdo de eso. Bueno, aquí lo encuentro. Bueno, el asunto es que aquí está collection name find, pero no veo que eso me traiga nada ahorita. Es el mismo. Sí, es el mismo. Es que necesito extraer algún dato para... Voy. Para poder modificarlo y demostrar que está ahí, se Ajá. cambió. Bueno, collection name. ¿Cómo le pusiste el nombre el al collection collection name? El collection Porque ahí name. estás poniendo... Eso es lo que me falta. Exacto. El collection name. Es db. De hecho, aquí me mandé un error. Dices db.nameofcollection.find. Sí. Es que Luis le dejó collection name, pero no sé cómo nombró la colección, mae. Eso es lo que ocupa saber. Aquí creé la base de datos, lo que no veo es que haya creado el collection, weón. Vamos a ver. Póngale a la collection name, mae. My db list collections. Vamos a ver. List collections. Eso va. It's not a function. List collection. Parecía que no hubiera ni colección, weón. Es que creo que no creé la colección. Metí datos y no me creé el collection. Vamos a ver cómo es. Collection. Más list collections con
Con la C mayúscula, ¿no? Ok, esto es lo que me hacía falta. Vamos a dejarlo así mismo, My Collection. Ok. Y aquí es donde tenía que popular los datos dentro de la colección. Ok. ¿Qué collection se llamaba My Collection? Y dice que no tiene ni madre. Man, tan bonito que me había salido antes de llegar acá, man. Es que no es DB Ah, Post. ok. No, es que no es DB Post. Ya lo vi. Sí, dale, pero en lugar de My Collection, dale en Posts. Luis, solamente dale un db.postfind. Eso voy. No, Luis, en lugar. Eso, exactamente. No, pero es que no aparece nada porque yo no lo creé dentro del. Pero es que Ah, te es que es falta Post. la S de Posts. Aquí estamos. Bueno, aquí están. Ese comandillo es importante. Este es el que me interesa a mí ahorita, porque yo lo único que quiero demostrar es que. Entonces dale, db posts, insert one, y así puedes meterle un campo extra después, o antes, o cuando No, quieras. ahí lo importante ahorita es como ver después que destruya yo la instancia, que yo pueda volver a jalar esto de nuevo, Okay. usando este mismo comando. Bien, entonces básicamente ahí llenamos, lo que hicimos fue llenar de data el Mongo para destruirlo y ver que realmente la data persista. Entonces, exit, salimos del pod. Bien, ahora aquí intencionalmente vamos a hacer algo. Vamos a agarrar el Mongo y vamos a destruirlo. Voy a agarrar la instancia, la voy a terminar hacia los chanchos. O sea, la instancia ni siquiera es el pod que estaba corriendo adentro. Todo el servidor donde está corriendo lo tiré. Bueno, eso va a tardar un ratillo mientras se da cuenta de que no existe y dice, necesito recrear uno nuevo y todo lo demás. Acá. El Toolkit es el ID de la instancia para que vean que sí cambió. Sí. Entonces, exacto. De hecho, aquí la ID de la instancia que acabo de matar es este, termina en S2. Vea qué casualidad. Termina en EC2. Qué casualidad, para que no se pierda uno. Me queda apenas. Bien. Aquí el tema es el siguiente. Estamos hablando del tema también. Ese es el FS para lo que es mantener persistencia. Aquí lo que íbamos a ver es el tema de donde me decía Douglas, se guardaban la variable. Esto se guarda aquí en el task definition. Por ejemplo, si yo me voy al Mongo, vean qué interesante. Aquí eso se guarda como un JSON. Si yo guardo el JSON, ves, ese es task definition JSON para ese servicio. Aquí yo defino, por ejemplo, lo que le decía yo del container definition, que es cuánto CPU va a usar, cuánta memoria va a usar el contenedor, ¿verdad? De ese servidor. Las variables cambiantes de la instancia y del container o del task no son las mismas. No, importante, vean, intencionalmente yo a este le puse en las variables de ambiente, se las puse se las definí en un parámetro que se llama environment. El problema de definirlas así es que las tengo, esta es mala práctica, que es que yo estoy hardcodeando la variable de tal forma que en el JSON las estoy viendo, las estoy jalando directo del JSON para que él las setee para que él las setee en los contenedores, ¿lo ven? Entonces aquí diciendo que la base de datos, su usuario es este, y que el password de root, el password de la base de datos es este. ¿Ve? Y aquí es donde yo defino lo del mount point, digamos, y aquí defino lo que es el source volume, que le estoy diciendo aquí que es un FS, que yo le llamé FS Mongo, que lo podemos ver ahora, y que eso me lo va a poner en el contenedor como data
el DataDB, ¿verdad? Ajá. Esas variables deberían estar en el Secret Manager. Exactamente. Aquí yo intencionalmente lo hice así. Las puedes tener en el secret o en el parameter stored. Al final es como lo mismo. La diferencia entre el secret y el parameter stored es que el secret permite rotación. O sea, si tú le puedes programar rotación mensuales, diarias, semanales de las llaves. El parameter stored. La llave de cifrado. Correcto. No, y en el parameter stored también. ¿En serio? Sí, el parameter store No agregó ahora una función, bueno, hace unos meses, que se llama Secure String. Entonces te permite también cifrarla. Entonces te hace como mismo. La diferencia es que no permite rotación. Entonces, el parameter store no te cobran. En el secret te cobran por cada llave que tengas. Creo que por cada llave te cobran como 10 centavos por mes, una hora así. Y que cambies. Sí, exacto. Entonces, si ese es el task definition del Mongo, yo lo hice así intencionalmente. Si yo me voy, por ejemplo, al del web, a pesar de que él tiene los mismos valores, vean lo que sucede. No puedo irme más para abajo que sí. A pesar de que él tiene los mismos valores, vean lo que sucede. Yo en environment, yo seté variables, pero no sensibles, como el nombre del servidor, ¿verdad? Que va a buscar el endpoint. Variables como el nombre de ambiente que es producción, el puerto del Mongo, el nombre de la base de datos. Tal vez para mí no son tan sensibles, pero las variables sensibles las definí en secrets. Y entonces en el secret digo Mongo username y le pongo la dirección, lo que le llamamos ARN, de donde está en el parameter store. Entonces, si alguien ve el JSON, no ve las variables aquí. Tendría que tener acceso al parameter store para poder verla. Si esa persona no tiene acceso al parameter store, no la puede ver. En este caso, el contenedor yo sí le di permiso para que él las vea. Entonces, solamente las personas autorizadas pueden verla o cuando se creen container. De antemano, nadie las puede ver. Entonces, esta es la diferencia entre una y otra, que quedan expuestas en el JSON. Entonces, si alguien te está manejando, tú pones a alguien a administrar el clúster, pero no quieres que sepa cómo pegarse a la base de datos, esta es la manera correcta, ¿verdad? Porque si no, la persona lo va a poder ver. Entonces, ese es el tema con estas definitions. Vamos a ver cómo va el tema de la instancia de Mongo. Mongo a veces me hace un desmadre, como lo ven aquí, cuando él está, hasta que él se estabiliza, porque no es una aplicación cualquiera, es una base de datos. Entonces, como él tiene datos que ya son permanentes, cuando él levanta el contenedor dice, bueno, yo voy a usar estos datos, pero antes de que el sistema se dé cuenta de que él está vivo, porque él empieza a mandar errores, dice, no, voy a crear otro nuevo y después voy a destruir el anterior. Y cuando crea el otro nuevo, entonces el otro nuevo dice, vale, pero es que ya esos datos los tiene accesado a alguien, entonces yo tampoco puedo levantar. Así hasta que llega un punto en donde él se estabilice y ya deja uno fijo. Pero eso es es como un tuneo que hay que hacerle para evitar eso, en cómo él crea las instancias. No, ahorita no lo hice, cómo crea los contenedores, ¿verdad? Entonces, pero aquí yo me doy cuenta, por ejemplo, cuál fue el último que levantó. Vamos al target group. Esto no tienen que aprenderse. Entonces, yo lo que hago es que aquí intencionalmente en el target group, este es el Mongo, era en el target group. No, es en el autoscaling. El autoscaling, el Mongo en Activity, dice que el último que levantó es el 172. Entonces yo lo que hago es que me voy acá a la instancia, busco el 172, es este, y el que está de más, que es este de aquí, para que no esté molestando, que se vaya, no lo necesito. Ok. Este vamos a ver si ya está arriba. Ajá, dice que está arriba. Vamos a ver si lo logra ver el web service. Vamos a pegarnos a web service. A ver si el web service me deja pegarme ese ya. Acuérdense que el primero tiene que registrar el IP en los DNS para que este encuentre el IP asociado con el endpoint, ¿verdad? Docker PS.
Un segundo. Antes de que se me vaya algo, porque quiero hacer una prueba rápida. Antes de que se me vaya la idea aquí. Aquí ya conectamos. Aquí le digo use Mongo. No, es más, para darnos cuenta de que la base de datos ya existe, le decimos show databases. Y ven, aquí está la base de datos. Y esta es una instancia nueva y ya se pegó y ahí está la base de datos. O sea, que el dato persiste. Y la otra es que vamos a hacer un use a MongoDB. Aquí entramos y corremos el query, el último que era este. Y aquí están los datos. Entonces, esto es una muestra de que a pesar de que destruimos la instancia que terminaba en EC2, a pesar de que destruimos la instancia que terminaba en EC2, ve que aquí está tratando de crear otro Mongo nuevo. Y eso lo hace por un rato hasta que ya se estabiliza. Pero eso es más como tuneo que yo no hice. La instancia anterior era esta, la que hice Terminator, que está en EC2. Estas son instancias nuevas que tienen el Mongo. Y aún así, los datos persisten. Y a pesar de todo el desmadre que está haciendo aquí, de creando y destruyendo instancias hasta que se estabiliza, él persiste los datos. ¿Dónde están esos datos? Ese es el servicio que vamos a hacer acá. Pues, vamos a cambiar un poquito aquí. Este es un servicio, no vamos a hablar de FS, solamente sepan que es un servicio de AWS que permite, son como unos storage, ¿verdad? Que se manejan aparte y tienen backups y tienen un montón de cosas. Entonces aquí te dice cuánto espacio de base de datos ha utilizado, hay 300 megas en este momento. ¿De dónde? Yo no sé de dónde saca 300 megas a base de datos, pero ahí está. Tiene monitoreo, tiene, bueno, para hacer réplicas en otra región, digamos. Entonces es un servicio muy, muy, muy completo. Te permite hacer backups, te permite hacer, sincronizar, digamos, datas con él de otras instancias. Tiene un montón de servicios. Te permite manejar cosas que ya no se están usando mucho, mandarla al archive, por ejemplo, para que te cobren menos. Todo ese tipo de servicios. Entonces, yo prefiero relegarle eso de manejar el storage a este servicio, ¿verdad? Sí, que alguien preguntó algo. Mae, mae, ahí que usted le dio permisos al contenedor para llegar al Parameter Store, para verlo ahora. Mae, ¿a qué le das permiso puramente? ¿Al servicio? ¿Al ECS? No, o... digamos, y aquí tengo que venirme aquí al Terraform, digamos. No se preocupe por tanta info. Sí, digamos, yo aquí pero me surgió la duda porque, digamos, o sea... Eso está aquí en IAM. Digamos, haciendo yo un aquí... paralelismo vea, este es el permiso que yo creo. El permiso, estoy diciéndole que específicamente sea al ¿cómo se llama? Al objeto dentro del servicio, no al servicio completo. O sea, aquí le estoy diciendo que le dé permiso solamente sobre Mongo username y sobre Mongo password dentro del parameter store. Ajá, más nada. Pero ¿a quién se lo dio? O sea, eso sí lo entendí, pero lo que quiero saber es ¿a quién se lo da? Déjame ver dónde está. SSMC, aquí está. Se lo estoy dando específicamente al task, no a la instancia, solo al task, solo al contenedor. No, sí, esa era mi duda, ¿a quién se la da? Si se la tiene que dar al task. Y el parameter store es este servicio que está acá, eso se llama. Se la das al task porque, digamos, al final de los containers ahí se mueren. Sí, o sea, si alguien se metió a la instancia, desde la instancia no lo puede ver, tiene que meterse al contenedor para poder verlo, digamos. Sí. Digamos, ese servicio es otro servicio que es el System Manager. Dentro del System Manager tiene un montón de opciones. Está este Parameter Store, aquí lo ven. Si yo entro aquí a Parameter Store, ve, aquí están las llaves que yo creé. Y estas llaves están puestas como Secure String. Si yo entro aquí, yo tengo permiso, pero aunque yo tengo permiso, a la primera me los da así cifrado. Tengo que darle show para que me los muestre. ¿Ve? Otra persona que no tenga acceso al Parameter Store simple y sencillamente no lo puede ver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Vuelvo y repito, aquí es el ECS. Ahora, lo que me decía Sam al comienzo, Sam,
que tú me decías que si este era el servicio que era más complejo. Entonces ya tú te diste cuenta que, por ejemplo, la otra vez que dimos AppRunner yo estoy casi seguro que tú lo viste mucho más sencillo que ver y si es ahora, y si es, maneja un montón de tecnologías alrededor, digamos, para a veces poner cosas tan sencillas como poner dos pods a correr y que esos dos pods se comuniquen como lo vimos, por ejemplo. Otra cosa, digamos, interesante es si yo hiciera un cambio en el... Bueno, ahí ustedes lo pudieron ver. Si yo hago un cambio, vamos a hacer algo sencillo. Igual, vamos a hacer lo mismo que hicimos hace un rato, pero vamos a destruir el web server. Para mostrarles algo. Si yo destruyo el web server, él me va a decir que está haciendo un deployment. No estoy seguro. Y no se echa el container, man. ¿Mm? ¿Por qué no se echa el container? No, es que lo que quiero es como forzar que él haga un deployment, pero para que haga un deployment tendría que cambiarle algo. Bueno, algo tan sencillo, man. Vamos a irnos al Terraform de nuevo. Voy a irme a la configuración del ICS ya para ir terminando esto. No, aquí en variables, Terraform. Ahora yo no quiero que esto sea Nginx. Vamos a quitarle. Bueno, aquí puede que reviente un poco de varas, pero vamos a ponerle aquí Ubuntu. De por sí no importa. File, save all. Mandamos a correr el Terraform de nuevo. Quitamos estar aquí que no deja ver. Estamos cambiándole la imagen. Me venció el... Ok, vamos a loguearnos de nuevo. Ya para terminar. Va terminando. Y esto me dice que 253 220. Ahora sí. Terraform apply. Me dice que va a destruir un poco de cosas allí. No importa, dele. Ahí va. Voy a esperar que me dé el visto bueno. Ok. Si yo ahora me voy aquí, por ejemplo, al ICS. Vámonos a Worker. Y sí, vámonos al Worker, vámonos a Deployment. Si yo me voy aquí a Deployment, por ejemplo, ven que ahora le empezó un proceso de uno nuevo. Yo no tengo que, si yo hago un cambio en la aplicación y yo lo empujo, yo no tengo que forzar el cambio, él automáticamente empieza a deployar uno nuevo. Entonces, en este caso, él está creando aquí una instancia nueva. Hasta que esta no esté como saludable, digamos, que esté healthy, él no va a remover la anterior, va a seguir manteniendo activa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos seguir accesando el sitio. Ahorita, porque yo le había puesto web, salaskill.net. Vamos a ver. Ve, ahorita él está con esta, la del Nginx. Ahorita se lo estoy cambiando para un Ubuntu. Cuando cambie la Ubuntu, obviamente esto se va a caer porque el Ubuntu no tiene un servicio web. Pero mi punto acá que yo quería probar era esto, que él se encarga de hacer el rolling. ¿Por qué está ahí se puso en celeste? Quiere decir que ya empezó. Pero ¿por qué se tarda? Porque ahora él se va a ir acá a las instancias y dice, ven acá, es que el pod, el contenedor que tú creaste está ocupando toda la memoria. Yo lo hice así intencional, está cogiendo toda la memoria del servidor y yo necesito crear un contenedor nuevo que tiene una imagen nueva o tiene un cambio en la aplicación, pero no me cabe en el EC2, no me cabe en la instancia. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Ahí entra el Capacity Provider, voy a crearte una instancia nueva. Entonces, él va a empezar aquí, vea que ni siquiera se ha dado cuenta todavía, dentro de un rato me va a aparecer otra instancia aquí que dice Web Service. Hay que esperar. Ya, aquí ya apareció. Ve, aquí dice Initializing, ¿lo ven? Entonces ya él se dio cuenta que no cabe en la instancia y dice, no, voy a crear la instancia nueva. Entonces ahora crea la instancia nueva para poder poner la imagen nueva allí. Entonces eso es lo que está intentando hacer.
Vámonos al clúster, Vectools, ajá, Mongo. Ve, aquí ya entonces aparece verde porque el Mongo está ocurriendo. Y el web worker dice, tengo una activa en verde y tengo una nueva que estoy creando. Eso es lo que le está diciendo uno aquí. ¿Qué es esto que está acá en deployment? Entonces, a lo que voy es que es mucho más confiable para todo este tema de escalamiento, para todo este tema de los rolling, que lo que es el app runner que vimos la semana pasada. Pero eso agrega un montón de nivel de complejidad en la herramienta, ¿verdad? Entonces, cuando, por ejemplo, ya, vuelvo y repito, cuando a nosotros nos pasó que teníamos que levantar 2 pods nada más, y entonces ya todo el mundo brincó, pero ¿cómo van a tomar 5 días para levantar 2 pods, por decir? Bueno, en realidad no tomaba 5 días, lo que pasa es que había otro asunto allí que había que analizar, un research que había que hacer antes, entonces no tomaba tiempo, pero igual lo que quiero decir es que no es tan sencillo como el Docker Compose, si yo levanto dos contenedores y ya, a partir de 2 imágenes. Toda esta configuración alrededor hay que hacerse primero. Ya le dije que las variables se guardan aquí en los task definition, ahí donde están las variables. Lo bonito de Terraform es eso, que yo cambio algo y lo mando y ya le empieza a hacer la actualización, no tengo que recrear nada a mano. Y aquí la parte que le decía yo, infraestructura, ve que aquí está esto, ¿cómo se llama? Ariel, esto es lo que me decía yo. Si tú creas el clúster y no le configuras esto del capacity provider y ese quedó sin espacio para crear un contenedor nuevo y él nada más te dice no hay espacio, no te deja seguir más adelante, simple y sencillamente ya no hay más espacio y hasta aquí llegué, no te permiten, tendrías que borrar el contenedor anterior para que te deje crear un contenedor nuevo porque no tiene espacio. Entonces, pero si tú le configuras el capacity provider aquí, digamos, él te permite hacer eso. Igual, digamos que vamos a crear uno ahí, pero no lo vamos a crear. Aquí se le pone el nombre, aquí le dices, bueno, el scaling group, que eso hay que crearlo aparte, ese es lo complejo de ECS, ¿verdad? Y el scaling policy, con base en qué vas a crecer. Si quiere que sea a través de CPU, esto es scaling protection, no sé exactamente qué es. Ok, dice que debe ser que la saca de cola, pero no las terminas. Eso debe ser como para que uno quiera hacer análisis forénsico, que algo pasó y necesito ver por qué se está cayendo la instancia, uno le activa esto. Y aquí yo le digo, y cuando la quieres que cree una instancia nueva, cuando ya se llenó al 100%, o cuando ya está al 80%, créate otra nueva, o cuando está al 70%, aquí se lo configuras, básicamente. Ese es el scaling policy que maneja el capacity provider, pero el capacity provider, como les dije yo, hay que configurarlo aquí. Si no se configura, simple y sencillamente, si no caben más pods, no cabe más pods. Y ahí lo dejo botado. No sé, muchachos, algo más. Ya vimos el tema de los secrets, cómo se pueden ofuscar los usuarios a través de los secrets. Ya vieron que en el task definition la diferencia, que es que cuando están cifrados no se ven, cuando están puestos así hardcodeados, ahí aparecen en el task definition. Vimos el tema de que se pueden jalar de los CCR, como hicimos la vez anterior con el App Runner. En este caso, importante. En este caso, si se fijan aquí, yo le pongo nada más Ubuntu Layers. Cuando ustedes hacen un Docker y en el Docker usted ponen Ubuntu Layers, ¿a dónde va a buscar? A ver si alguien me dice. Cuando yo En Docker Hub. En Docker Hub. Entonces, estas imágenes las está jalando de Docker Hub. Yo no la tengo, pero yo pude haberle puesto aquí, no sé si tengo algún ejemplo. Sí, otro repo Sí, diferente. yo le puedo poner aquí, por ejemplo, bueno, yo creo que yo tengo una imagen acá en ECR. ¿Ves? Aquí en el ECR yo debo tener una imagen, vamos a ver. Yo le puedo poner, por ejemplo, no, dice que aquí no tengo, por lo menos no creo que no en California, vamos a ver en Virginia. Sí, en Virginia tengo, de hecho la que usamos. Ve, aquí está en Virginia, yo puedo entrar aquí y yo tomo el URL que está aquí, ¿verdad? Y se lo pego allá. Entonces ya él sabe que con esto, él viene a buscarlo aquí en AWS, viene a buscar la imagen en el repositorio este.
Pero como le estoy diciendo nada más cuál es la imagen, por default él se va a Docker Hub. Aquí vamos a ver cómo va. Dice que ya creó la otra. Vea, aquí si se dan cuenta, muchachos, ahí dice, pero todavía mantiene 2 instancias. Sí, él tomó tiempo en darse cuenta que necesitaba crear otra. Y después toma su tiempo para decir que ya la otra que no está usando la tiene que destruir. ¿Cómo yo me doy cuenta cuál está utilizando? Bueno, una forma es la que elige yo. En el scaling group, él dice cuál es la última que creó. La otra forma es que yo entro a la instancia. No, de hecho, aquí en el mismo ECS, él te dice cuál es la instancia que está usando. Vámonos al clúster, nos vamos acá. Dice que todavía no ha terminado de crear. Todavía la tiene en deployment. ¿Ve? No, de hecho esa, como le dije yo, podía fallar en algo. Algo no tomé en cuenta cuando creé esa porque ya lleva 33 fail. Entonces él me dice aquí, worker, aquí tengo los tasks. Y aquí donde está el task, como esta barra. No, ni siquiera me da, este es el container run ID. ¿Dónde es que estaban las instancias? Estaban donde están los services en infraestructura. Container y aquí están las instancias. Entonces aquí me dicen los números de instancias que está usando. Bueno, en este momento es que tiene una usada y la otra la sigue viva porque está tratando de crear ahí, pero no va a poder. No va a poder porque hay un error allí que no está dejando que suba con la imagen que le mandé. Pero bueno, eso fue como intencional. Lo que yo quería que vieran aquí era la parte de cuando él empezaba a hacer los deployments. Que es este que está aquí. En el service, y dentro del service me voy al deployment, y allá en deployment me dice, vea, ya llevo 39 fail, ¿verdad? No creo que tenga logs porque la imagen no ha subido, sí. Bueno, sí. Bueno, sí, tiene razón. De hecho, aquí me dicen los logs porque está fallando. ¿Se acuerdan que yo le dije que yo tenía un health check? Él está chequeando si el servicio está vivo. Pero como yo estoy subiendo una imagen con Ubuntu, y la imagen con Ubuntu no tiene Nginx ni nada que levante en el puerto 80, entonces el health check está fallando. Y se ven acá, le estoy haciendo un query al puerto 80 para ver si está vivo y no responde. Entonces no lo puedo levantar. Entonces básicamente eso es. No sé, muchachos, ya yo creo que alguna otra pregunta aquí sobre ECS, algo que les interese saber. Mae, no, todo bien. Mae, el Nginx sigue funcionando, digamos, ¿verdad? El Mae, como Ajá, el otro no ha subido, el Nginx sigue breteando. Si yo le hago refresh aquí, digamos, ven que la imagen ahí sigue saliendo. De hecho, yo puedo abrirme otro browser, no sé. Mae, Acá. al final, viéndolo así como a grandes rasgos, mae, parece mucho, o sea, es muy parecido a Kubernetes, solo que la dificultad donde, más bien, es donde usted traslada la dificultad, digamos. Aquí es que tiene sus pros y sus contras, por eso que le decía, ve, aquí todavía está corriendo. Eso es porque como él no puede crear la nueva, hasta que él no cree la nueva, él no me va a sacar la anterior. Así funcionan los bots también. Sí, mae, la diferencia, digamos, es, y por eso a la semana pasada vimos AdRunner, ahorita estamos viendo ECS, posiblemente después veamos Kubernetes. La diferencia más es que Kubernetes está hecho para cuando tú manejas, eso que discutimos la otra vez, 5,000, 10,000, 50,000, 100,000 contenedores. ¿Ve? Entonces es un arma extremadamente grande para manejar esos volúmenes de carga y todo eso. Y si es como menos práctico para ese volumen de datos. Y tiende a ser como más. También, bueno, fuera el hecho de que Kubernetes es más caro, pero la administración es mucho más sencilla que. O sea, una vez que usted tiene la aplicación definida en YAML, o sea, es mucho más sencillo que sí. Bueno, Kubernetes, no, y que yes. O sea, Kubernetes en AWS, porque Kubernetes puro, ya tú sabes que es otra cosa por el control plane y todo el XCD y toda esa vara. Ajá, sí, pero digamos, a nivel, o sea, una cosa es el administrador de Kubernetes como admin y otra es el administrador o sea, el dueño de la aplicación. Ajá, ahora, ¿qué es la diferencia? Por ejemplo, en Kubernetes el tema de networking, tú lo puedes manejar con
con terceros, como era el caso de, ¿cómo es que se llamaba este que usamos para manejar con Calico? Por ejemplo, tú puedes manejar Calico, o digamos para soluciones de los filtros, de los firewall, puedes usar otras herramientas. Para soluciones de los balanceadores, tú tienes 1, 2, 3, 4 herramientas para usar. Eso no es el caso de Nginx, de ECS. En ECS es como que, no, tu balanceador es este, y tu networking es este que te doy yo, y tú no puedes ponerle esas herramientas de terceros que en Kubernetes sí, digamos. Entonces, es como que yo te lo doy más masticado, pero usted usa esto. Sí, pero digo yo, al final el tema de que un pod o un task no va a levantar hasta que el otro esté. Sí, eso es igual. Sí. Los dos son orquestadores, digamos, los dos son orquestadores. Y la otra es, ya para no cansarlo más, es que digamos, ya se me fue la idea de lo que le iba a decir, más. Bueno, depende de lo que quieras hacer, como te dije yo. Entonces, para una solución de un cliente que uno ocupe así como levantar unos poquillos contenedores, y si funciona muy bien, ¿verdad? Siempre y cuando tú sepas que eso que te da es lo que se va a usar, y que no puedes meter cosas nuevas. Entonces, y si funciona muy bien. Y la otra es que una ventaja de EC2 versus Fargate es que Fargate, que es lo que hablamos al comienzo, es que a pesar de que Fargate es más fácil, Fargate, si tú tienes una carga constante durante todo el día, las 24 horas, Fargate sale caro. ¿Ves? Entonces, en ese caso es mejor usar EC2. EC2, la desventaja es que es más complejo, pero te puede salir más barato. Si tú tienes cargas como que son así en una, 2 horitas al día y ya, entonces en ese caso usar ECS con Fargate. Igual, si ya, vuelvo y repito, si ya tú necesitas meter cosas más complejas, entonces ya hay que yes. Si tú no lo que necesitas son correr unos pods y no te preocupas cómo, y si es. Y si la otra vez analizamos el tema de AppRunner, que yo ocupo correr 2 contenercillos, digamos, en un periodo corto de tiempo, tienes que analizar que posiblemente ni siquiera ni EC2 ni Fargate en ECS, sino que con AppRunner todavía te puede salir mucho más barato si es en un tiempo corto, por ejemplo. Y lo importante de AppRunner es que AppRunner es más amigable, digamos, con el desarrollador, para que el desarrollador se encargue de desarrollar y no tanto en todas estas cosas que trae ECS, o no se tenga que enfocar tanto en las cosas de Kubernetes. ¿Ve? Entonces ahí es donde tienes que balancear entre cuál uso, entre si uso uno o el otro. Pero ahí estamos. ¿Algo más, muchachos? Pero ya, Luisito, gracias, man. Estamos bien. Rodrigo, ¿cómo va, Sam? Douglas. Bien. Bueno. Por ese bien suena como que me perdí un poco de cosas. Bien perdido yo. Son tantas cosas a la vez que... No, aquí la idea, digamos, mía y de Meteo Desarrollador es que yo entiendo, por ejemplo, hay unas cosas que los devos vamos a entender mejor, pero la idea de que usted tenga acá es que por lo menos usted tenga ese punto de apreciación de cuándo usar algo o cuándo no usar algo. Por ejemplo, ya yo sé que ustedes se van aquí y usted dice, no, esta hora tiene una manera de guardar las contraseñas sin tener que meterlas ahí en el asunto, o no, que hay una manera, yo sé que hay una manera de que se cree persistencia para esto, entonces ya ustedes saben que eso está allí, ¿verdad? Que eso es importante, ya ustedes conocen que, bueno, y para unos pocos contenedores podemos usar esto. Bueno, y que cuando estaban en Enrock, el caso de Enrock, tú dices, pero ¿por qué Enrock no usó esto y manejamos contenedores con esta vara, ma? ¿Ves? Entonces, hubiera sido más fácil que Beanstalk, ma, porque no se está entonces... Sí, y si tuviste que esta vara es como más, por decirlo así, proactiva, es más reactiva. Entonces, te permite manejar los rolling y todo eso de una manera más segura, digamos que como lo hacíamos allá. Entonces, se puede usar estas cosas como ECS. Y esa es como la idea, que ustedes, por eso me gusta que participen, porque así ustedes van adquiriendo como conocimiento de las herramientas que hay y más o menos qué se pueden hacer con esa herramienta. Ya la parte de como de granular, de entrarle y configurarle y todo eso, ya yo sé que eso es más como del lado de nosotros. Es igual como cuando usted ve en las aplicaciones, ya yo me pierdo. Cuando ya están viendo backend y frontend, yo me pierdo.
Entonces, y vuelvo y repito, y la idea al final es que usted conozca un poquito lo nuestro y nosotros entender un poquito lo suyo y al final el mecanismo sea como uno solo, ¿verdad? Todo el engranaje con una sola función, no que seamos esos entes separados donde no logramos como entender el trabajo de los demás. Entonces, esa es como la parte importante. Ya a uno se le da una idea de más o menos qué Eso es. Y qué no es, se podría hacer, digamos. Es correcto. Y eso para mí es de mucho beneficio. De eso se trata. Entonces, yo traté de abarcar varias cosillas precisamente por lo mismo. No sé si hay alguna otra pregunta, muchachos, para dejarlo ya libre, porque nos pasamos como 20 minutos. ¿No? Bueno, voy a parar la grabación, cualquier cosa, entonces me dicen acá.